Hay secretos que duermen en las paredes de las casas antiguas, historias que se susurran solo cuando la noche es profunda y las velas parpadean con la brisa de lo innombrable. Mi nombre es Daniel Galván, el último que lleva este apellido, y lo que voy a contarles hoy es algo que descubrí demasiado tarde, cuando ya no podía hacer nada para detenerlo. Esta es la historia de mi familia, la historia de los domingos perdidos, de las campanas que llamaban no a la misa, sino a algo mucho más oscuro. Una historia que comienza en 1977, en un pequeño pueblo de Jalisco, donde la iglesia no era un lugar de salvación, sino de condena. Siéntense y escuchen con atención, porque lo que sucedió con la familia Galván podría estar sucediendo ahora mismo, en algún rincón olvidado, donde el silencio es la única ley y los secretos se pagan con sangre. Antes de sumergirlos en esta macabra historia, quiero darles la bienvenida a La Macabra Historia, un canal donde compartimos relatos de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron para contarlo. Historias reales, oscuras y misteriosas que han permanecido en las sombras durante décadas. Si te atreves a conocer los secretos más perturbadores de nuestra cultura, te invito a suscribirte ahora mismo y a compartir este video. Te prometo que lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver las iglesias de los pueblos pequeños. Y créeme, querrás quedarte hasta el final, porque el último capítulo revela algo que jamás podrás olvidar. Algo que explicaría las misteriosas desapariciones que siguen ocurriendo en ciertos pueblos de Jalisco hasta el día de hoy. Activa la campana de notificaciones. Aunque después de esta historia, el sonido de las campanas nunca volverá a ser el mismo para ti. Mi abuela Carmela siempre decía, los domingos no son nuestros. Al principio creí que era solo una de sus tantas supersticiones, como cuando nos prohibía silbar por la noche o mirarnos en el espejo después de las 12, pero había algo diferente en cómo pronunciaba esas palabras. Un temblor en su voz, un miedo antiguo que venía de algún lugar más profundo que sus meros temores de anciana. Crecí en la Ciudad de México, lejos del pueblo de mis ancestros. Mi padre, Eduardo Galván, había abandonado Jalisco en 1979, llevándose consigo solo a mi madre y a mí, entonces un bebé de apenas unos meses. Nunca regresamos, nunca visitamos a la familia extendida, nunca se hablaba de ellos. Cuando cumplí 27 años, mi padre murió repentinamente. Un ataque cardíaco, dijeron los médicos, pero yo recordaba sus pesadillas, esos gritos en la madrugada. ¡La campana no! ¡La campana no! Mi madre había muerto años antes, así que me quedé solo con un apellido y 1000 preguntas sin respuesta. Entre las pertenencias de mi padre encontré una llave antigua, de hierro negro, pesada, con un diseño que nunca había visto, y atada a ella una etiqueta amarillenta que decía, «Nunca regreses en domingo». Esa llave me llevó de vuelta a Jalisco, a un pequeño pueblo llamado Santa María del Silencio, un lugar donde mi apellido provocaba que las puertas se cerraran y las miradas se desviaran. Los Galván ya no viven aquí, me decían. Mejor así. La casa familiar seguía en pie, una casona de 2 pisos, estilo colonial, con un pequeño campanario que se alzaba sobre el techo de tejas rojas. Parecía una iglesia en miniatura, como si los Galván hubieran querido tener su propio templo. Las ventanas estaban tapiadas, excepto una en el segundo piso que permanecía abierta, como un ojo vigilante. Usé la llave. La cerradura se dio con un chirrido que parecía un lamento. El interior olía a encierro, a velas viejas y a algo más, algo metálico y dulzón que no supe identificar entonces. En el vestíbulo, los retratos familiares cubrían las paredes, rostros severos, miradas vacías, y todos tenían algo en común. Ninguno sonreía. En el centro, presidiendo la galería, el retrato de mi bisabuelo Ernesto Galván junto al padre Sebastián Aguirre, ambos frente a la iglesia del pueblo, estrechándose las manos, la fecha al pie, 1899.
Pero lo que me heló la sangre fue descubrir que en todos los retratos familiares había un niño con el rostro borroso, como si alguien lo hubiera borrado deliberadamente, o como si nunca hubiera existido realmente. En la sala principal, la mesa estaba puesta para una cena de domingo. 7 lugares, cubiertos de plata, copas de cristal tallado, todo cubierto por una gruesa capa de polvo, como si alguien hubiera estado esperando comensales que nunca llegaron. Y sobre la chimenea una campana de bronce, pequeña, del tamaño de un puño, grabada con símbolos que no pude reconocer, y junto a ella una libreta encuadernada en cuero negro, el diario de mi abuela Carmela. Sus primeras páginas decían: 1977, 6 de marzo, domingo. Hoy perdimos a Miguel. Es el tercero este año. La iglesia lo reclamó como a los otros. Ernesto dice que es necesario, que es el pacto, que sin él la familia no prosperaría. Pero ya no puedo soportar el sonido de la campana. Porque sé lo que significa. Porque sé que pronto vendrán por otro. Esa noche dormí en la casa, o al menos lo intenté, porque en la oscuridad las paredes parecían respirar, y juraba escuchar susurros como oraciones viniendo de algún lugar bajo el piso de madera. Al amanecer descubrí una puerta, una que no había visto el día anterior, pequeña, casi del tamaño de una alacena, en la pared trasera de la cocina. Estaba cerrada con 3 candados diferentes. Pero lo más perturbador fue encontrar rayado en la madera un mensaje reciente: Daniel, no abras, no en domingo. Alguien sabía que yo estaba allí, alguien conocía mi nombre, y alguien quería advertirme sobre algo que acechaba detrás de esa puerta. Fue entonces cuando escuché por primera vez el tintineo, suave, casi imperceptible. La pequeña campana sobre la chimenea estaba sonando, sola, sin que nadie la tocara, y afuera, desde la iglesia del pueblo, otra campana respondió. En el pueblo nadie quería hablar de los Galván. Las puertas se cerraban, las conversaciones se apagaban cuando mencionaba mi apellido. Solo una anciana, doña Soledad, que vendía velas en la plaza, se atrevió a susurrarme: tu familia tenía un acuerdo con la iglesia, con el padre Sebastián, un acuerdo que viene desde antes que tú nacieras, desde antes que yo naciera. Los domingos eran días de pago. Pero no dijo más. Sus ojos se llenaron de miedo cuando vio al actual párroco, el padre Emilio, cruzar la plaza. Un hombre delgado de unos 60 años, con una mirada penetrante que parecía atravesar a las personas. El padre Emilio me reconoció al instante, como si hubiera estado esperando mi llegada durante años. El último Galván, dijo, sin presentarse: has regresado a la casa. ¿Sabes lo que eso significa? No respondí, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tu padre rompió el pacto cuando huyó, continuó, pero la deuda sigue pendiente. Los domingos siempre cobran su parte. Se alejó antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa tarde, regresé a la casa y continué leyendo el diario de mi abuela Carmela. Las páginas describían una historia terrible, un secreto familiar que se remontaba a finales del siglo XIX, cuando mi bisabuelo Ernesto Galván era apenas un joven ambicioso en un pueblo empobrecido. Mi suegro Ernesto me contó todo antes de morir, escribía Carmela, cómo en 1899, desesperado por la pobreza, hizo un trato con el padre Sebastián. La tierra donde ahora está nuestra hacienda pertenecía a la iglesia, tierras fértiles, ricas en agua. El padre Sebastián se las cedió con una condición: cada generación de Galván debía entregar un hijo a la iglesia, no para ser sacerdote, para algo más. Las páginas siguientes estaban arrancadas, como si alguien hubiera querido borrar la parte más oscura del relato. Pero más adelante, Carmela continuaba. Cada domingo 1 de mes, durante 7 meses, la campana suena a medianoche, y uno de nosotros debe llevar a un niño de la familia a la iglesia, siempre el menor. Siempre antes de que cumpla 7 años. El padre dice que son los más puros, los más cercanos a Dios.
Pero los niños nunca regresan, y nadie debe preguntar por ellos. Es la condición, el silencio. Por eso este pueblo se llama Santa María del Silencio, porque todos saben pero nadie habla. En las últimas páginas Carmela describía cómo su hijo Eduardo, mi padre, se había rebelado contra la tradición. Cómo se había negado a entregar a su primogénito, yo, cuando la campana sonó en marzo de 1977. Eduardo ha huido con el niño y María. Dice que romperá el pacto, que prefiere la pobreza a seguir alimentando esa cosa que vive bajo la iglesia. Pero el padre Sebastián, que ya no es joven pero tampoco envejece, dice que no importa cuán lejos vaya, que algún día el último Galván volverá y que la deuda se pagará. La última entrada, fechada el 5 de noviembre de 1977, era breve y aterradora. Han venido por todos. La campana no ha dejado de sonar en toda la noche. Puedo escucharlos arrastrándose por los pasillos. Sus sotanas rozan el suelo como serpientes. Vienen a llevarnos bajo la iglesia donde están los otros, donde están todos los niños Galván que desaparecieron en domingos como hoy. He escondido este diario para que Eduardo lo encuentre si algún día regresa, para que sepa la verdad. Para que nunca traiga a su hijo de vuelta, porque la iglesia tiene hambre y los domingos son días de alimentación. Esa noche no pude dormir. La casa parecía más viva que nunca. Los susurros en las paredes eran ahora claramente audibles. Voces infantiles recitando oraciones en latín. Y por momentos creía ver sombras moverse bajo las puertas, sombras con forma de hábitos sacerdotales. En la madrugada, la pequeña campana sobre la chimenea comenzó a sonar, rítmica, insistente. Y desde la iglesia del pueblo, la campana mayor le respondió. Me asomé por la ventana. En la plaza, una procesión silenciosa de figuras encapuchadas avanzaba hacia la casa, encabezados por el padre Emilio, que sostenía un libro antiguo y un cáliz de oro. Venían por mí, porque era domingo, y los domingos, según el pacto, pertenecían a la iglesia. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya sientas ese escalofrío que sube por tu espalda. Esa sensación de que algunas tradiciones familiares esconden secretos que es mejor no desenterrar. Pero la historia de la familia Galván apenas comienza a revelar su verdadero horror. Te invito a que sigas apoyando a La Macabra Historia, dándole like a este video y compartiéndolo con esas personas que, como tú, disfrutan adentrándose en los misterios más oscuros de nuestra cultura. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho, porque las historias que tenemos preparadas harán que esta parezca solo el inicio de un viaje hacia lo desconocido. Y recuerda, quédate hasta el final, porque el último capítulo conecta esta historia con desapariciones recientes que podrían estar sucediendo en tu propia comunidad. Continuamos en 3, 2, 1. Barricadé las puertas con muebles. Cerré todas las ventanas, pero sabía que no serviría de nada. El pacto era más fuerte que cualquier barrera física. En mi desesperación, corrí a la cocina y me enfrenté a la pequeña puerta con los 3 candados. Si iba a morir, al menos quería conocer toda la verdad. Rompí los candados con un hacha que encontré en el cobertizo. La madera cedió con un crujido que sonó como un grito ahogado. Detrás había unas escaleras que descendían en espiral hacia la oscuridad. El olor que emanaba de allí era nauseabundo. Una mezcla de humedad, incienso rancio y algo más. Algo orgánico en descomposición. Bajé los escalones con una vela en la mano. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos tallados, similares a los de la campana. No eran latín, no eran español antiguo, eran algo más antiguo, más primitivo. El túnel se extendía por cientos de metros bajo tierra, y comprendí, con horror, que se dirigía directamente hacia la iglesia del pueblo. Finalmente, el pasadizo terminaba en una pequeña cámara circular. Las paredes estaban forradas con retratos, decenas de retratos de niños, todos con el apellido Galván escrito debajo, todos con las mismas fechas, domingos, entre 1899 y 1977, y en el centro de la cámara, un pozo.
Un pozo sin fondo aparente, del que emanaba un suave resplandor verdoso y un zumbido constante que se parecía, aterradoramente, a cánticos infantiles. En el borde del pozo había un libro. Antiguo, encuadernado en lo que parecía piel humana. Pactos de sangre, rezaba su título en letras doradas desgastadas. Estaba abierto en una página que mostraba un diagrama de la iglesia, pero no la iglesia que se veía desde afuera. Esta mostraba lo que había debajo, un laberinto de catacumbas que se extendía bajo todo el pueblo, y en el centro, una cámara circular marcada como el vientre. La descripción bajo el diagrama decía: la bestia debe ser alimentada cada domingo primero durante 7 meses, siempre con sangre joven, siempre con sangre de la familia pactante. A cambio, la tierra será fértil y la familia prosperará. Si el pacto se rompe, la bestia reclamará a todos los descendientes hasta el último. Había una nota manuscrita al margen, con la letra del padre Sebastián. Los Galván han cumplido fielmente durante generaciones. Su sacrificio alimenta lo que mora bajo la iglesia desde tiempos prehispánicos, lo que los aztecas ya veneraban antes de nuestra llegada, lo que exige sangre para mantener fértiles estas tierras. Horrorizado, dejé caer el libro, y entonces lo escuché. Un chapoteo en el pozo, como si algo enorme se moviera en un líquido espeso, y luego un sonido de succión, como si una boca gigantesca se abriera bajo mis pies. Del pozo emergió un olor putrefacto, tan intenso que me hizo vomitar. Y con él, un susurro que parecía provenir de decenas de voces infantiles al unísono. Hermano, has vuelto. Te estábamos esperando. Todos los domingos te esperábamos. Corrí de vuelta por el túnel, tropezando en la oscuridad. Detrás de mí podía escuchar algo arrastrándose. Algo grande, húmedo, que se movía con la sinuosa determinación de una serpiente gigante. Cuando alcancé la cocina, la casa estaba invadida por las figuras encapuchadas. El padre Emilio estaba en el centro de la sala, junto a la pequeña campana que no dejaba de sonar. «El último Galván», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El hijo de Eduardo, el que escapó. Has regresado justo a tiempo. La bestia tiene hambre, y tú eres el pago por casi 50 años de deuda». «¿Qué es esa cosa?», grité. «¿Qué hay bajo la iglesia? Algo que estaba aquí antes que la iglesia, antes que el pueblo, antes que España». Los antiguos la alimentaban con sacrificios masivos. Nosotros encontramos una forma más sostenible, un niño por familia pactante, 7 veces al año. La sangre mantiene la tierra fértil, los cultivos abundantes, el ganado sano. Pero mi padre rompió el pacto, y mira lo que pasó. La tierra se secó, las cosechas se perdieron, el pueblo casi muere de hambre, hasta que el padre Sebastián encontró una solución: tomar a toda la familia Galván que quedaba. Todos los que tu padre abandonó cuando huyó contigo. Miré los retratos en la pared, mis tíos, mis primos, todos los que nunca conocí. Pero no fue suficiente, continuó el padre. La bestia exigía al último Galván, te exigía a ti, y ahora has vuelto, como estaba escrito, en domingo como debe ser. Las figuras encapuchadas se acercaban lentamente, formando un círculo a mi alrededor. Sus rostros ocultos, pero sus manos eran lo más aterrador. Pálidas, manchadas de un líquido oscuro que parecía sangre seca, y sus uñas, largas, amarillentas, más como garras que como uñas humanas. «Somos los guardianes», dijo el padre Emilio, «los que sirven a lo que habita bajo el altar, lo que ha estado aquí desde el principio de los tiempos, lo que exige sangre para que la vida continúe». La pequeña campana sonaba cada vez más fuerte, y con cada tintineo, las figuras daban un paso hacia mí. «Tu sangre cerrará el ciclo, Daniel Galván. Tu sangre pagará la deuda de tu padre, y entonces todo volverá a empezar, con otra familia, con otro pacto». En ese momento comprendí por qué mi padre había huido.
¿Por qué nunca habló del pueblo ni de la familia? Él había intentado romper el ciclo, había intentado salvarme, pero el pacto era más fuerte, y yo había regresado como un cordero al matadero, buscando respuestas que ahora desearía no haber encontrado jamás. Las figuras estaban ahora a un paso de mí. Podía oler su aliento pútrido. Podía ver bajo sus capuchas que sus ojos no eran humanos, pupilas verticales, como las de un reptil, brillando con un hambre ancestral. Los domingos no son nuestros, susurraron al unísono. Los domingos pertenecen a la bestia. Me arrastraron por el túnel hacia el pozo. Mis gritos se perdían en la oscuridad, absorbidos por las paredes de piedra, como si la misma tierra quisiera silenciarme. El padre Emilio lideraba la procesión, sosteniendo el cáliz de oro que ahora veía estaba lleno de un líquido espeso y oscuro. Sangre, la sangre de generaciones de niños Galván. La bestia ha esperado demasiado, decía mientras avanzábamos. Está débil, necesita sangre fresca, sangre del último descendiente. La cámara del pozo estaba ahora iluminada con docenas de velas negras. El resplandor verdoso que emanaba de la profundidad era más intenso, pulsante, como si algo enorme respirara allí abajo. Me ataron a una mesa de piedra junto al borde del pozo, una mesa manchada con la sangre reseca de quién sabe cuántos sacrificios anteriores. Antes de que comience el ritual, dije intentando ganar tiempo, quiero saber qué es esa cosa, qué es lo que ha estado devorando a mi familia durante generaciones. El padre Emilio me miró con algo parecido a la lástima. Los españoles la llamaron la boca del infierno cuando llegaron. Los nativos la veneraban como Tlalticpac, el devorador de la tierra. Es tan antigua como el mundo mismo, una de las muchas bocas por las que el inframundo respira en nuestro mundo. ¿Y por qué mi familia? ¿Por qué los Galván? Tu bisabuelo Ernesto era ambicioso, quería las mejores tierras, la mejor posición social, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio, incluso si ese precio era la sangre de sus descendientes. El padre Sebastián simplemente le mostró el camino, le ofreció un trato que no pudo rechazar. ¿Y qué obtiene la iglesia de todo esto? El padre Emilio sonrió, pero era una sonrisa vacía, mecánica. Poder, influencia. La bestia no solo hace fértiles las tierras, también concede dones a quienes la sirven fielmente. ¿Por qué crees que el padre Sebastián sigue vivo después de más de 100 años? ¿Por qué crees que la iglesia tiene tanto poder en este pueblo? Miré alrededor, a las figuras encapuchadas que formaban un círculo perfecto alrededor del pozo. Entonces, comprendí con horror que no eran personas, no totalmente. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado inhumanos, como si sus cuerpos fueran solo máscaras para algo más. Son ellos, ¿verdad? Susurré. Los niños sacrificados. Lo que queda de ellos. El padre Emilio asintió lentamente. La bestia nunca desperdicia nada. Los cuerpos alimentan su carne. Las almas se convierten en sus servidores, en sus ojos y oídos en nuestro mundo. Las figuras comenzaron a cantar, un cántico monótono, en una lengua que no era latín ni español, algo más antiguo, más primitivo, y con cada verso el resplandor del pozo se intensificaba. Los domingos son días de alimentación, dijo el padre Emilio, alzando el cáliz. Y hoy la bestia tendrá un festín especial, el último de los Galván, el que cierra el círculo. Vertió el contenido del cáliz sobre mi pecho. La sangre era espesa, casi negra, y quemaba como ácido donde tocaba mi piel. Grité de dolor, mientras el líquido formaba símbolos sobre mi cuerpo, moviéndose como si tuviera vida propia. Sangre llama a sangre, continuó el sacerdote. La sangre de tus ancestros llama a la tuya. La deuda debe pagarse. Del pozo emergió un sonido. Un sonido que no era humano ni animal, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, como si un abismo infinito hubiera encontrado voz. Y luego, algo comenzó a emerger. Primero fueron tentáculos, decenas de ellos,
negros y brillantes, cubiertos de una sustancia viscosa que goteaba y quemaba el suelo donde caía. Se extendieron por los bordes del pozo, palpando, buscando. Luego vino lo que solo puedo describir como una boca. Una boca del tamaño de un automóvil circular, llena de hileras concéntricas de dientes triangulares que giraban en direcciones opuestas como las cuchillas de una licuadora gigante. Y finalmente, lo peor, lo que me hizo perder casi la razón al verlo. Rostros, docenas de rostros humanos incrustados en la carne pulsante de la criatura. Rostros de niños, rostros de los Galván sacrificados a lo largo de los años, todos con los ojos abiertos, todos conscientes, todos sufriendo eternamente mientras eran parte de esa abominación. «Papá», grité cuando reconocí uno de los rostros. No era mi padre, pero era tan parecido que solo podía ser su hermano, mi tío, al que nunca conocí. «¡Tío!». El rostro pareció reaccionar. Sus ojos, antes vacíos, se enfocaron en mí, y por un segundo creí ver una chispa de reconocimiento, de humanidad. «Tu familia te espera, Daniel», dijo el padre Emilio, alzando un cuchillo ritual. «Tu sangre cerrará el ciclo». Y entonces, la bestia elegirá una nueva familia, un nuevo pacto comenzará. Pero antes de que pudiera bajar el cuchillo, un sonido interrumpió el ritual. Un sonido imposible en ese momento, el tintineo de la pequeña campana de la casa. El padre Emilio se quedó paralizado. Las figuras encapuchadas se agitaron confusas. «Imposible», susurró el sacerdote. «Nadie puede tocar esa campana excepto...». Un estruendo sacudió la cámara. Polvo y piedras cayeron del techo. Y luego, pasos. Pasos apresurados bajando por el túnel. Una figura apareció en la entrada. Un anciano, vestido con una sotana desgastada por el tiempo. Su rostro era antiguo, arrugado como pergamino, pero sus ojos brillaban con una vitalidad sobrenatural. «Sebastián», dijo el padre Emilio, con una mezcla de reverencia y terror. Era él, el padre Sebastián, el que había hecho el pacto original con mi bisabuelo Ernesto en 1899, el que seguía vivo después de más de 100 años gracias a la bestia. «Emilio», dijo el anciano con voz sorprendentemente firme, «has malinterpretado el pacto». «¿Qué quieres decir? El último Galván ha regresado. La deuda debe pagarse». «La deuda ya fue pagada», respondió el padre Sebastián. «Eduardo Galván no rompió el pacto, lo cumplió de otra manera». El anciano sacerdote se acercó a mí, sus ojos estudiándome con una intensidad perturbadora. «Eres idéntico a tu padre», murmuró. «Él vino a mí antes de huir. Me ofreció un trato alternativo. Su vida a cambio de la tuya. Un adulto Galván a cambio de no sacrificar más niños». «¿Qué?», exclamé, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Tu padre no murió de un ataque cardíaco, Daniel», continuó el padre Sebastián. «Murió porque era el momento de pagar su parte del trato. Un trato que hizo para salvarte. Su corazón se detuvo porque yo toqué la campana. La misma campana que ha llamado a generaciones de Galván a su destino. Pero la familia», balbuceó el padre Emilio. «Todos desaparecieron en 1977, porque rompieron las reglas», respondió Sebastián con frialdad. «Intentaron huir, como Eduardo, pero sin ofrecer nada a cambio. La bestia tomó lo que le correspondía. Miré a la monstruosidad que seguía parcialmente emergida del pozo. Los rostros incrustados en su carne pulsante me devolvían la mirada, sufriendo, eternamente conscientes dentro de esa pesadilla viviente. «¿Y por qué me has dejado regresar?», pregunté al padre Sebastián. «¿Por qué permitir que descubriera todo esto?». El anciano sacerdote me miró con algo que parecía casi remordimiento. «Porque el pacto está llegando a su fin. La bestia se debilita. Necesita más de lo que un solo linaje puede proporcionar. Necesitamos a alguien que comprenda, que pueda ayudarnos a encontrar una nueva familia, un nuevo pacto».
«Quieres que sea como tú», dije, comprendiendo finalmente. «Un reclutador. Alguien que atraiga a más víctimas». «Un guardián del pacto», corrigió Sebastián. «Alguien que entiende el equilibrio, el sacrificio necesario para la prosperidad». La bestia se agitó, impaciente. Sus tentáculos se extendieron más, acercándose a nosotros. Los rostros en su carne emitían ahora un gemido colectivo, un lamento que helaba la sangre. «Tiene hambre», dijo el padre Emilio nervioso. «Ha esperado demasiado». «Lo sé», respondió Sebastián. Y luego, para mi horror, se volvió hacia mí con una sonrisa que no tenía nada de humana. Por eso le prometí algo especial. No un Galván, sino alguien que ha servido mal a la bestia. Alguien que ha interpretado incorrectamente las reglas del pacto. El padre Sebastián giró con una velocidad imposible para su aparente edad. Su mano, ahora transformada en algo parecido a una garra, atravesó el pecho del padre Emilio como si fuera papel. «Los sirvientes también pueden ser sacrificados», dijo mientras elevaba al sacerdote moribundo sobre su cabeza, «especialmente aquellos que se vuelven ambiciosos». Con un movimiento fluido, arrojó al padre Emilio al pozo. La bestia se abalanzó sobre él, envolviéndolo con sus tentáculos. El grito del sacerdote fue breve pero aterrador, ahogándose en un gorjeo húmedo mientras la criatura lo devoraba. Las figuras encapuchadas retrocedieron, aterrorizadas. Algunas cayeron de rodillas, otras intentaron huir, pero la bestia fue más rápida. Sus tentáculos se extendieron como látigos, atrapándolas una a una, arrastrándolas hacia la boca giratoria que trituraba carne y huesos con un ruido enfermizo. En medio del caos, el padre Sebastián cortó mis ataduras. «Vete», me dijo, «tu padre pagó tu deuda, eres libre del pacto Galván». «¿Por qué me salvas?», pregunté, frotándome las muñecas ensangrentadas. El anciano me miró con ojos que ahora se habían vuelto completamente negros, como pozos sin fondo. «Porque necesito un testigo, alguien que cuente esta historia, que advierta a otros sobre los pactos que no deben hacerse, y alguien que entienda que los domingos nunca serán seguros». La cámara comenzaba a derrumbarse. Enormes bloques de piedra caían del techo mientras la bestia, en su frenesí alimenticio, destruía la estructura con sus violentos movimientos. «Corre, Daniel Galván. Corre y no mires atrás. Pero recuerda, aunque eres libre del pacto, nunca estarás libre del conocimiento. Y algún día, quizás, nos volveremos a encontrar». No necesitó decírmelo 2 veces. Corrí por el túnel mientras todo se desmoronaba a mi espalda. El sonido de la bestia alimentándose me perseguía, junto con los gritos de las figuras encapuchadas que una vez fueron niños Galván. Cuando alcancé la casa, estaba temblando como si un terremoto la sacudiera. Los retratos caían de las paredes. La pequeña campana sobre la chimenea sonaba frenéticamente. Salí justo cuando la casa comenzó a colapsar sobre sí misma. La tierra se abrió bajo ella, tragándose la estructura centenaria, como si nunca hubiera existido. Desde la plaza del pueblo, vi cómo la iglesia también se derrumbaba, su campanario inclinándose antes de caer con un estruendo ensordecedor. El suelo alrededor se hundía, formando un enorme cráter que poco a poco se llenaba de agua, creando un lago donde antes estaba el centro de Santa María del Silencio. Los pocos habitantes del pueblo observaban en silencio. Nadie gritaba, nadie huía, como si hubieran estado esperando este momento durante generaciones. Una anciana, la misma doña Soledad que me había hablado en la plaza, se acercó a mí. «Se acabó», dijo. «El pacto se ha roto. La tierra volverá a ser estéril, pero al menos ya no devorará a nuestros hijos». «¿Ustedes sabían?», pregunté, incrédulo. Todos sabían lo que pasaba bajo la iglesia. En los pueblos pequeños, los secretos son como el agua. Se filtran por todas partes. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabíamos. Todos perdimos a alguien. No solo los Galván pagaron el precio de la fertilidad. Me quedé en silencio, procesando el horror de lo que implicaba. «¿Y el padre Sebastián?», pregunté finalmente. La anciana miró hacia el lago recién formado.
sus aguas ahora quietas como un espejo negro. Algunos dicen que él era la bestia, otros que era su sirviente más antiguo. Lo que es seguro es que no ha muerto. Seres como él no mueren así de fácil. ¿Crees que volverá? Quizás no aquí, quizás no pronto, pero sí volverá. Buscará otra familia ambiciosa, otro pueblo desesperado, otro pacto. Me alejé de Santa María del Silencio esa misma noche. Nunca regresé. Cambié mi apellido y me mudé al norte, a la frontera con Estados Unidos, donde nadie conocía la historia de los Galván. Pero las pesadillas nunca cesaron. En ellas veo los rostros incrustados en la carne de la bestia. Escucho el tintineo de la pequeña campana. Y a veces, en domingos especialmente silenciosos, siento que algo me observa desde las sombras, algo que espera pacientemente. Porque aunque el pacto de los Galván terminó, otros siguen vigentes. En pueblos pequeños donde la prosperidad parece inexplicable, en familias donde los niños desaparecen sin explicación. Y los domingos nunca serán seguros. Han pasado 15 años desde aquella noche en Santa María del Silencio. He intentado olvidar, enterrar los recuerdos tan profundamente como aquella iglesia y la casa de mis ancestros. Me establecí en Tijuana, trabajando como profesor de historia en una pequeña universidad. Cambié mi apellido de Galván a García. Me casé con una mujer maravillosa llamada Lucía, que no sabe nada de mi pasado. Tenemos una hija, Elena, que ahora tiene 6 años. Creí que estaba a salvo, que la distancia y el tiempo serían suficientes para romper cualquier conexión con lo que ocurrió en Jalisco. Pero hace 3 meses, mientras corregía exámenes en mi estudio, escuché un sonido que me heló la sangre. Un tintineo metálico, suave pero inconfundible. El sonido de una pequeña campana. Seguí el sonido hasta la habitación de Elena. Ella dormía plácidamente, pero sobre su mesita de noche había algo que no estaba allí cuando la acosté. Una pequeña campana de bronce. La misma campana que una vez estuvo sobre la chimenea en la casa Galván. La tomé con manos temblorosas. Grabados en el metal estaban los mismos símbolos que recordaba, y atada a ella, una nota amarillenta. Los pactos nunca terminan, solo cambian de forma. Los domingos siempre cobran su parte. La caligrafía era antigua, temblorosa, la del padre Sebastián. Esa misma semana, Elena comenzó a hablar de un señor anciano que la visitaba en sueños. Un hombre con ojos muy oscuros que le contaba historias sobre una iglesia y niños que vivían bajo tierra. Y en la escuela, su maestra me llamó preocupada porque Elena había dibujado algo perturbador. Una criatura con múltiples tentáculos y lo que parecían ser rostros humanos incrustados en su cuerpo. Es la bestia que vive bajo la iglesia, había explicado Elena con naturalidad. El señor anciano dice que tiene hambre otra vez. Esa noche, revisé el calendario con terror creciente. Era finales de febrero. El primer domingo de marzo se acercaba. El mismo día en que, décadas atrás, la campana había sonado para reclamarme a mí. Decidimos mudarnos inmediatamente. Le dije a Lucía que había recibido una oferta de trabajo en Estados Unidos. Empacamos lo esencial y partimos esa misma noche, sin decirle a nadie nuestro destino. Nos establecimos en un pequeño apartamento en San Diego. Creí que cruzar la frontera sería suficiente, que quizás el poder del padre Sebastián o lo que fuera que había sobrevivido a la destrucción de Santa María del Silencio no podría seguirnos hasta otro país. Qué ingenuo fui. El primer domingo de marzo Elena desapareció de su habitación. Las ventanas estaban cerradas, las puertas aseguradas. Simplemente se desvaneció mientras dormíamos. En su cama encontré solo 2 cosas: la pequeña campana de bronce y una fotografía antigua que nunca había visto antes. Una fotografía de la familia Galván completa, de pie frente a la casa en Jalisco. Y en el centro, sonriendo por primera vez en un retrato familiar, mi bisabuelo Ernesto junto al padre Sebastián. Escrito al reverso, con la misma caligrafía temblorosa:
Los pactos de sangre no reconocen fronteras. La bestia siempre encuentra a los descendientes. Helena es una Galván, aunque lleve otro apellido. Volví a México ese mismo día, dejando a Lucía destrozada y confundida. No le dije la verdad. ¿Cómo podría explicarle lo inexplicable? Santa María del Silencio ya no existía como tal. El pueblo había sido reubicado después del desastre natural que había creado el lago, pero los antiguos habitantes habían fundado un nuevo asentamiento a pocos kilómetros. Encontré a doña Soledad, ahora aún más anciana, pero con la misma mirada penetrante. «Ha vuelto por la niña», dijo antes de que pudiera explicarle. Lo sabía. El ciclo nunca termina. «¿Dónde está?», exigí. «¿Dónde está mi hija?». La anciana señaló hacia el lago, sus aguas negras y quietas reflejando el cielo nocturno. «Donde siempre han estado todos, bajo la iglesia, bajo el agua ahora». «Pero el padre Sebastián dijo que yo estaba libre del pacto», protesté. «Mi padre pagó mi deuda». «Tú estabas libre», respondió doña Soledad. «Pero tu hija es una nueva Galván, un nuevo ciclo». El hambre de la bestia es eterna. Me habló entonces de rumores, de cómo desde la destrucción de la iglesia habían comenzado a desaparecer niños en otros pueblos de Jalisco, siempre en domingos, siempre los más pequeños de familias prominentes. «El padre Sebastián sigue reclutando», explicó, «sigue buscando pactos y la bestia sigue hambrienta». Esa noche, mientras la luna llena se reflejaba en el lago que había engullido Santa María del Silencio, tomé una decisión. Si el padre Sebastián había encontrado a mi hija, yo lo encontraría a él. Alquilé un bote pequeño y remé hasta el centro del lago. El agua estaba inusualmente cálida, casi febril, y desde las profundidades creí escuchar un zumbido, como cánticos lejanos. En el punto exacto donde antes se alzaba la iglesia, dejé caer al agua la pequeña campana de bronce. Se hundió rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Durante unos minutos no ocurrió nada, solo el silencio y la quietud del agua negra. Y entonces el lago comenzó a burbujear. El agua se agitó violentamente, sacudiendo el pequeño bote, y desde las profundidades emergió una figura. El padre Sebastián, tan anciano y arrugado como lo recordaba, pero de alguna manera también diferente. Su piel tenía ahora un tono verdoso y translúcido. Sus ojos eran completamente negros, y cuando habló, su voz parecía venir de todas partes y de ninguna. «Has regresado, Daniel Galván, como sabía que lo harías». «¿Dónde está mi hija?», exigí. «Está donde debe estar, donde todos los Galván eventualmente terminan. Dijiste que yo estaba libre del pacto, y lo estabas. Pero el pacto original no fue solo con tu padre o contigo, fue con todos los Galván, por todas las generaciones. Tu hija lleva la sangre, y la sangre siempre llama a la sangre». El anciano, o lo que alguna vez había sido un anciano, flotaba sobre el agua como si ésta fuera sólida. «Te propongo un nuevo trato», dije desesperado. «Mi vida por la de ella». «Como hizo mi padre». El padre Sebastián sonrió, revelando dientes que ya no eran humanos, sino afilados como los de un pez abismal. «Tu padre ofreció un trato equivalente, una vida adulta por una infantil, pero tu hija es especial, Daniel. Es la séptima generación desde el pacto original, la séptima hija de la séptima generación». «¿Qué significa eso?». «Significa que su sangre tiene poder, un poder que la bestia necesita para recuperarse completamente, para expandirse más allá de este lago, más allá de Jalisco, para alcanzar otros lugares, otras familias». Comprendí entonces el verdadero horror. La bestia no solo se alimentaba de los niños, los transformaba, los convertía en extensiones de sí misma. Y mi Helena, por alguna razón vinculada a su linaje, era la clave para que la criatura extendiera su influencia. «No permitiré que uses a mi hija», dije. «Encontraré la forma de destruirte, a ti y a esa cosa que sirves». El padre Sebastián rió,
Un sonido húmedo y borboteante. ¿Destruirnos? No entiendes nada, Daniel. No somos separados. La bestia y yo somos uno solo desde hace décadas, desde que bebí su sangre para sellar el primer pacto con tu bisabuelo Ernesto. Y pronto, tu hija también será parte de nosotros. Extendió una mano hacia mí y vi que sus dedos se habían alargado, transformándose en algo similar a los tentáculos que había visto emerger del pozo. Te ofrezco un último regalo, Daniel Galván. La oportunidad de unirte a nosotros, de estar con tu hija por la eternidad, de ser parte de algo más grande que cualquier vida humana. Por un momento dudé. La idea de ver a Elena de nuevo, de estar con ella aunque fuera en esa existencia retorcida, era tentadora en mi desesperación. Pero entonces recordé los rostros incrustados en la carne de la bestia, el sufrimiento eterno en sus ojos, el horror de estar consciente mientras eres parte de una abominación. No, dije finalmente, nunca. El rostro del padre Sebastián se contorsionó en una máscara de furia. Entonces morirás aquí, y tu esposa después, y cualquier otro hijo que puedas tener en el futuro. La línea Galván nos pertenece, siempre nos ha pertenecido. Se abalanzó sobre mí, sus brazos ahora completamente transformados en tentáculos negros y brillantes. El bote se volcó, arrojándome al agua cálida y espesa del lago. Bajo la superficie, vi la verdad. Vi lo que quedaba de la iglesia, su estructura ahora fusionada con algo orgánico y pulsante. Vi rostros por todas partes, incrustados en las paredes, en el suelo, en lo que una vez fueron los bancos donde la gente rezaba. Y en el altar, donde antes habría estado el crucifijo, vi a Elena. Mi pequeña Elena suspendida en el agua, inconsciente pero viva, rodeada por un resplandor verdoso. El padre Sebastián, o lo que quedaba de él, nadaba hacia mí con una velocidad sobrenatural. Su cuerpo ya apenas humano, más parecido a una extensión de la masa orgánica que había consumido la iglesia. Fue entonces cuando sentí algo en mi bolsillo. La fotografía antigua, la última conexión física con el pacto original. En un acto desesperado, la saqué y la sostuve frente a mí como un escudo. El efecto fue inmediato y sorprendente. El padre Sebastián se detuvo, como repelido por la imagen. Sus tentáculos se retrajeron. Su rostro mostró, por primera vez, miedo. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo que mis pulmones ardían por la falta de aire. Miré la fotografía más de cerca, notando algo que había pasado por alto. En el borde del retrato familiar, casi imperceptible, había un símbolo que no estaba en la campana ni en las paredes del túnel. Un símbolo que parecía brillar bajo el agua con luz propia. Nadé hacia Elena, sosteniendo la fotografía como un talismán. La masa orgánica que la rodeaba se retrajo, como quemada por la proximidad del símbolo. Tomé a mi hija en brazos y nadé hacia la superficie con las últimas fuerzas que me quedaban. Cuando emergimos, el lago estaba en ebullición. Columnas de vapor se elevaban mientras un chillido sobrenatural resonaba desde las profundidades. Nadé hacia la orilla con Elena inconsciente, pero respirando. Detrás de nosotros, el lago se agitaba violentamente, y en su centro, una forma colosal comenzaba a emerger. La bestia en toda su horrible magnificencia, una montaña de carne y tentáculos, con cientos de rostros humanos incrustados en su superficie, todos gritando al unísono. Pero no podía seguirnos a tierra. Algo la mantenía confinada al lago. El mismo símbolo de la fotografía aparecía ahora grabado en la tierra alrededor del agua, brillando con un fuego azul que no quemaba. Doña Soledad nos esperaba en la orilla, sosteniendo una antorcha de ese mismo fuego azul. «El símbolo de contención», explicó mientras me ayudaba a cargar a Elena. «Lo que los antiguos usaban para mantener a la bestia bajo control antes de que llegaran los españoles, antes de que el padre Sebastián corrompiera su propósito». «¿Cómo lo conoces?», pregunté exhausto. «No todos en el pueblo servíamos ciegamente a la bestia. Algunos manteníamos vivo el conocimiento antiguo.
esperando el momento en que alguien como tú regresara, alguien con la voluntad de romper verdaderamente el ciclo. Elena comenzó a despertar en mis brazos tosiendo agua. «Papá», murmuró débilmente, «vi cosas terribles. Vi a niños dentro de algo monstruoso. Lo sé, mi amor, lo sé». El hombre de ojos negros dijo que volverá por mí, que los pactos nunca terminan. Miré a doña Soledad, quien asintió gravemente. «Tiene razón», dijo la anciana. «La bestia está contenida, pero no destruida. El símbolo la mantendrá en el lago por ahora, pero buscará otros caminos, otros pactos, otras familias». «¿Qué podemos hacer?», te pregunté desesperado. «¿Cómo protejo a mi hija?». «Debes encontrar los otros lugares», respondió doña Soledad. «Los otros lagos, los otros pozos, los puntos donde el inframundo respira en nuestro mundo, y debes sellarlos uno por uno, con el símbolo». Me entregó un pequeño libro antiguo y desgastado. «Este conocimiento ha pasado de generación en generación en mi familia. Ahora te pertenece. Úsalo sabiamente, Daniel Galván, porque la bestia tiene muchas bocas. Y todas tienen hambre». Eso fue hace 10 años. Desde entonces, Elena y yo hemos viajado por toda América Latina. Hemos encontrado y sellado 7 puntos donde criaturas similares a la bestia intentaban hacer pactos con familias ambiciosas. 7 lugares donde los niños desaparecían misteriosamente los domingos. Mi esposa Lucía nunca pudo aceptar lo que había ocurrido. La perdí a ella y a la vida que habíamos construido, pero salvé a mi hija, y quizás a muchos otros niños. Elena tiene ahora 16 años. Ha aprendido todo lo que doña Soledad me enseñó, y más. Ha desarrollado una sensibilidad especial para detectar la presencia de las bestias, para sentir cuando un nuevo pacto está siendo formado. A veces, en sus sueños, todavía ve al padre Sebastián, envejecido, debilitado, pero aún existiendo en ese limbo entre humanidad y monstruosidad, esperando pacientemente. Los pactos nunca terminan, nos susurra en esos sueños, solo cambian de forma. Y tiene razón. Porque mientras exista la ambición humana, mientras existan personas dispuestas a sacrificar el futuro por el presente, las bestias encontrarán formas de alimentarse. Por eso cuento esta historia. Como advertencia, como testimonio. Si vives en un pequeño pueblo donde la prosperidad parece inexplicable, si conoces a una familia donde los niños desaparecen sin explicación, si escuchas el tintineo de una campana en la noche de un domingo, recuerda a los Galván, recuerda Santa María del Silencio. Y recuerda que algunos precios son demasiado altos, incluso cuando parecen un buen trato al principio, porque los domingos nunca serán seguros, y las iglesias a veces tragan a sus hijos. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente por acompañarme en esta macabra historia de la familia Galván. Historias como estas viven en los susurros de nuestros pueblos, en las advertencias de nuestras abuelas, en los silencios que guardamos cuando cae la noche. Si esta historia te erizó la piel, te invito a que te suscribas a La Macabra Historia, donde cada semana desenterramos secretos familiares que han permanecido ocultos por generaciones. Relatos de supervivientes, de testigos, de aquellos que vieron lo inexplicable y vivieron para contarlo. Comparte este video con aquellos que, como tú, saben que detrás de las tradiciones más antiguas a veces se esconden los pactos más oscuros. Ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas que buscan respuestas a los misterios que los rodean. Y recuerda, en los pueblos pequeños, los secretos son como el agua, se filtran por todas partes, y algunos domingos es mejor no salir cuando suenan las campanas. Nos vemos en la próxima historia. Si es que la campana no suena antes por ti.